¿Qué tal, chicos y chicas, gente de mi canal y gente que pasáis por ahí? Como estáis viendo en el título, hoy vamos a analizar un nuevo dispositivo de la marca Cecotec. ¿Por qué? Pues básicamente porque es un dispositivo que en este caso nos va a ayudar a pasar lo que queda de verano con algo más de fresco, sin tener que gastarnos un dineral, y que, bueno, amablemente pues nos lo han cedido para su análisis y a ver si os gusta, si no os gusta, etcétera. Si hay gente que no quiere tener un aire acondicionado porque se les escapa del presupuesto, es muy ruidoso, o por miles de razones más, pues siempre vamos a tener la posibilidad de comprar un ionizador y un ventilador, que en este caso también es wifi, como os decía, de la marca Cecotec, y para pasar el verano, porque veis que aquí hace un calor, al menos por ejemplo en Sevilla, y que se trata, como estáis viendo aquí, de Energy Silence 9190 Skyline Ionic Connect. Un nombre largo para un ventilador, como veis, también muy largo, muy grande, y que, como ya sabéis y es tradición en estos vídeos, vamos a desempaquetar. Os voy a enseñar un poco la caja, a ver lo que tiene, y vamos a hacer las pruebas y os pondré pues también una galería fotográfica para que veáis bueno, pues de cerca sus imágenes y demás, y también pues utilizaremos el sonómetro del móvil a ver si hace ruido y las temperaturas que puede llegar a bajar en una habitación. Y si os convence, pues bueno, tenéis como siempre en este caso el enlace de la storage de Cecotec aquí en la descripción, donde podéis adquirirlo por menos de 80 euros, una oferta que tienen ahora y que está muy bien, así que al que le interese, ya sabéis, clicar ahí en el enlace para comprarlo, y cualquier duda pues tenéis su servicio de atención al cliente. Así que después de esta gran, larga, como la caja, introducción, vamos a ver qué nos ofrece este producto. Vamos a empezar con la caja, como siempre, primero verla por fuera y ver lo que tiene dentro. En la parte superior vamos a tener, si os la envían, pues tendrá la dirección de vuestra casa, etcétera, etcétera. Por los laterales nos va a empezar a dar unas pistas de lo que este dispositivo va a tener, al cual vamos a echarle un vistazo. Por ejemplo, vamos a tener una pantalla con LED, es decir, una pantalla donde podemos ver lo que está pasando en el dispositivo. Vamos a tener también 3 modos y 3 velocidades. Vamos a tener también la oscilación de hasta 75 grados, y aquí podéis ver que tenemos un temporizador de hasta 12 horas. Y lo que será parte de la torre, en este caso, como estáis observando, si le damos una vuelta, pues tendremos lo que vimos en la introducción, es decir, el modelo del dispositivo. Por esta parte, otras funcionalidades distintas, como pueden ser, veis aquí, los 60 vatios de potencia. Estoy viendo aquí el flujo de aire de hasta 40, la posibilidad de utilizar wifi, y que tiene un ionizador para la purificación del aire. Y estáis viendo aquí pues otra vez la torre, y por esta parte pues como la otra parte, es decir, con el nombre del dispositivo y poco más. Vamos a abrirla y ver qué cosillas nos trae. Una vez abierta la caja, lo que nos va a quedar descubierto será la torre de ventilación. Vamos a tener aquí en esta parte el libro de instrucciones y datos, y también el mando a distancia, que vamos a ver más adelante. Tenemos una parte de la base para que este dispositivo se pueda apoyar. Tenemos otra parte de la base que imagino que entre las dos pues se conectarán o se engancharán al pie del ventilador para que tenga su estabilidad. Y por último, pues lo que nos quedará será básicamente el ventilador, y vamos a sacarlo de la caja y ya verlo en acción, ver sus partes, ver sus características y demás. Para empezar hay que montar la base, que hemos visto partida por la mitad. Al principio es un poco complicado montarla, pero sí que es verdad que tienen los plásticos para colocar los agujeros en una parte y en la otra parte al contrario, para que la base se quede totalmente fijada, como estáis observando. Sí que es verdad que no es demasiado cómodo, pero bueno, una vez lo haces ya se te queda bien fijado y no tiene problema. Ahora hay que meter por el cablecito la base, y una vez lo hagamos hay que ponerla aquí y luego enroscarla con este suplemento, que lo que hace es que se quede fija la base para que no se mueva.
y así pues se queda enroscado sin ningún tipo de problemas. Sí que es verdad que se mueve un pelín, yo lo he apretado más o menos hasta donde se puede apretar, tampoco he querido forzarlo, pero veis que baila un poco, tiene un poco de holgura, eso más o menos suele ser normal, pero sí que es verdad que yo echo de menos un poco más de metal para darle un poco más de clase premium a este tipo de dispositivos. Luego tenemos aquí, veis, para poder pasar en este caso la parte del cable para que no se pise con el dispositivo, para que no se quede cojo y demás, se pasa por debajo y no tiene ningún problema y así no está, como digo, cojo este dispositivo. Lo que vamos a hacer ahora es ponerlo de pie, echarlo a funcionar y ver un poquillo las cosillas que trae, características, etcétera. Una vez montado ya, pues se queda tal que así. Una vez encendido, tenemos aquí la ventilación. Vamos a tener este acabado en círculo, que es todo plástico, por cierto, y la base así como el cable. Es verdad que vamos a notar que se mueve bastante. Veis que a nada que se le dé un golpe se mueve bastante. No la base, sino la parte del giro del dispositivo. Aún así, a ver, no se va a caer. Yo he estado probando dándole un poco, sí que se va a mover, pero no va a caerse. Eso sí, a nada que le dé un golpe sí que se mueve. Vamos a ver que tenemos la pantalla táctil donde nos pone los grados, tenemos el Energy Silence y aquí tenemos pues la marca. Aquí podéis ver o entrever más o menos la ventilación del dispositivo. Por el lateral es también, como os decía, plástico, y por la otra parte pues la siguiente parte, valga la redundancia, del dispositivo, la parte trasera también de ventilación. Vamos a ver un poco la parte esta del táctil, porque puede y tiene cosas interesantes. Vamos a tener el botón de encendido, que es el botón central, como estáis observando, y aquí vamos a tener ya algunos datos de este dispositivo. El botón de la izquierda nos servirá para las oscilaciones. Como estáis observando, está oscilando, no sé si se ve bien, yo creo que sí, que oscila un poco, y es la oscilación. En este botón lo que vamos a tener es los modos digamos, de refrigeración. El modo 1, el modo 3 y el modo 2. A más modo, es decir, a más potente, más aire, más ruido. El 1 y veis el 3, no sé si notáis el sonido, pero sí que va cambiando. Lo siguiente, después del botón encendido, aquí vamos a tener el temporizador, de tal manera que de 1 a 12 horas veis que se puede ir programando para que se apague. Último que tenemos aquí, el modo, que es el modo luna, es decir, el modo noche, y el modo silencio, modo automático. Y pues ya está, estos son los modos y las cosas que tiene este dispositivo, ni más ni menos, no tiene nada más y es muy fácil, muy básico. Y ahora lo que vamos a hacer es comentaros un poco sus características técnicas, os pondré una galería de fotos mientras os cuento sus características, y ya pues las pruebas, amén también de la sonoridad, a ver qué tal, qué tal suena, si molesta, si no molesta, etcétera, etcétera. Vamos a ver sus características técnicas antes de enseñaros un poco el funcionamiento de la aplicación Wi-Fi, que eso es muy fácil, y después de haber visto pues todo el desempaquetado y un poco cuál es la estructura física del dispositivo y viendo también la pantalla LED. Estamos hablando de un ventilador con una potencia de 60 vatios y que además tiene un motor de cobre que, bueno, tiene una gran calidad y eficiencia, así como una durabilidad extra que le da al ventilador por ser pues de este tipo de materiales. Tiene 40 pulgadas de altura el ventilador, como ya dijimos en su momento, 40 pulgadas de flujo, que equivale pues a 102 centímetros, es bastante grande y que, bueno, al más grande pues supone un flujo de aire más cómodo, más amplio. Tenemos un control vía Wi-Fi mediante pues cualquier smartphone, en principio, con su aplicación, y que vamos a ver más adelante, amén del mando a distancia, evidentemente.
También, aparte, ventila y limpia la habitación, ya que tiene un ionizador que transforma el aire contaminado, en este caso el aire más sucio, más con impurezas, por ejemplo, gente que fuma, por ejemplo, valga la redundancia, pues en aire limpio y más agradable, como decíamos, con la generación de iones negativos. El ventilador también se puede controlar, como hemos visto antes de ver aquí sus datos técnicos, se puede controlar a través del panel táctil y LED, que, bueno, pues veis que es una configuración bastante sencilla con los modos que ya hemos visto, las 3 velocidades que os he contado, los 3 modos de funcionamiento que regulan la intensidad, pues según lo que nosotros necesitemos. También tenemos una oscilación de 75 grados que la hemos visto utilizando también el botón o el mando a distancia en este caso, o también Wi-Fi. Y bueno, pues depende de si lo queremos fijo o lo queremos mover, también depende de lo grande que sea la habitación. El temporizador, recordad, máximo de unas 12 horas, que se puede también hacer sin ningún tipo de problemas, y ya pues cuando llegue ese momento se apagará. Y estas son sus características técnicas según fabricante, que además os las he puesto, os las estoy poniendo, aparte de que veáis las fotos que he realizado. Y nada, pues ahora sí, vamos a ver con las pruebas, a ver los decibelios que nos da y a ver cuánto es capaz de enfriar una habitación cerrada, que lo vamos a poner, a hacer las pruebas. Antes de hacer las pruebas vamos a instalar la aplicación de Cecotech para ver un poco cómo se maneja el dispositivo. Simplemente tenemos que instalarla de la Play Store, estar conectado en el mismo Wi-Fi en este caso. Una vez iniciamos sesión, lo que hay que hacer es añadir, en este caso, un dispositivo que tendremos que buscar de aquí. En este caso el nuestro es el Skyline, el Ionic. Le damos a agregar. Nos dirá que reiniciemos el dispositivo, que demos a siguiente, mantener 5 segundos el dispositivo para presionar, etcétera, etcétera, para reiniciarlo, y él empezará a buscar. Aquí tenemos que seleccionar una red 2,4 en este caso y aceptamos. Y ahora lo que hará la aplicación es añadir el dispositivo a nuestra red Wi-Fi, a nuestra red 2,4, y en principio pues ya debería estar terminado. Y nada, cuando encuentre el dispositivo en la red, pues simplemente lo añadirá y listo, ya tenemos ahí añadido, valga la redundancia, el dispositivo, como estáis observando. Una vez ya se haya instalado, tenemos aquí el Skyline y aquí tenemos los controles básicos, donde veis el ventiladorcillo girar, tenemos el botón, en este caso, de encendido, y veis que se enciende, o lo escucháis. Aquí tenemos la regulación de ventilaciones. Tenemos la oscilación, aquí tenemos aparte los modos, modo natural, modo silencio, etcétera. Cada uno pues hará su función. El modo, por ejemplo, silencio, lo que hace es que el ventilador, por ejemplo, suene más bajito para por la noche no molestar mucho, y a veces se apaga también para no hacer ruido. Y luego tenemos los ajustes, pues simplemente el temporizador y poca cosilla más. A mí realmente el modo nocturno no me gusta, es bastante inestable, en el sentido de que va apagándose, va encendiéndose, va poniéndose más bajo, más fuerte, y eso a mí me pone bastante nervioso, o sea que prefiero básicamente el modo natural. Y bueno, esto es lo único que hay que hacer con este dispositivo. También podemos utilizar, aparte de lo que tenemos allí, que es el panel táctil, el mando a distancia que vimos. Tenemos aquí un agujero, no sé por qué, igual se puede colgar en el lateral el mando a distancia. Tenemos el botón de encendido, botón de modos, y aquí en medio pues una serie de botones que estáis viendo, como el temporizador, que es arriba y abajo, pues lo que queremos temporizar. Estamos viendo la oscilación y estamos viendo también los modos de sueño, etcétera, etcétera. Y en medio del todo, aquí podéis ver el tema de la ionización. Veis que ya está conectado el modo Wi-Fi, que está fijo, aunque parpadee, como ya os he comentado. Y también, pues eso, podemos configurar ahí arriba que nos saldría, a ver si lo puedo ampliar sin que esto se deforme mucho. Tendríamos ahí, veis, el modo ionización. Ahora, veis que lo tenemos ahí en medio.
Y bueno, pues esto ha sido más o menos el uso del dispositivo. Ya hemos visto uso a través de panel, uso a través de mando a distancia, uso a través de aplicación web. Lo más cómodo seguramente sea la aplicación web o el mando a distancia. Ahora sí, vamos a hacer la prueba de las 2 horas que os he comentado, de la temperatura que marca más la temperatura de el que tenemos aquí. Lo que tenemos es un medidor, en este caso, de tanto humedad como de temperatura. Ahora mismo no marca la misma temperatura. Yo me fío más de este que el de Cecotech, no por nada, sino porque este está dedicado a eso, tiene un sensor para eso, y es bastante preciso, que tenemos 29,7 aquí y aquí tenemos 33, o sea, hay una diferencia bastante grande. Lo que vamos a calcular en estas 2 horas, básicamente, es la bajada de temperatura con respecto al principio, es decir, vamos ahora a empezar a más o menos las 7 que marca ese reloj, que creo que está un poco atrasado, pero no importa. Pues lo tomamos con referencia. Vamos a tomar las 7 y 29,8 de temperatura. Y aquí vamos a tomar los 33 grados de temperatura. Si me voy un poco un poco más atrás, que por cierto, si hay mucho polvo, es porque están haciendo obras. ¿Veis dónde está el salón? ¿Veis todo lo que tiene que enfriar? Y lo he puesto ahí porque yo me voy a sentar ahora mismo delante de la televisión, como os decía, a ver algo. Y en estas 2 horas más o menos vamos a ver si algo cambia o si no cambia en cuanto a temperatura del sitio, y ya con eso vamos a ver también las conclusiones y por supuesto la medición de sonoridad. Y bueno, ya hemos terminado con la prueba después de haber pasado pues prácticamente 1 hora y media. Veis que ha subido de hecho un poco más la temperatura, puede ser porque estaba debajo de la televisión y da un poco de calor. Lo que quería demostraros con esta prueba, que sigue dando 33 grados, es simplemente que este tipo de ventilación está destinada únicamente a un uso, digamos, más personal. Mientras que los aires acondicionados están más pensados, en este caso, para ventilar y para climatizar una estancia completa, esto está pensado para tenerlo más o menos delante. Por ejemplo, sobre 2 metros más o menos te va a llegar aquí el aire sin ningún tipo de problema. Es un aire que llega además frío y lo puedes dejar fijo y no vas a pasar calor porque el aire que te tira es aire fresco. Eso no hay que obviarlo. Entonces, como digo, no es un dispositivo para enfriar una habitación completa, sino a pues, una o varias personas, yo que sé, para echar la siesta, para dormir, etcétera, y sobre todo pues, personas que no les guste los aires acondicionados por la sequedad del ambiente, por el frío pues seco, con valga la redundancia, o por la humedad que quita, ya que este dispositivo lo que ha variado un poco ha sido en este caso la humedad. Hemos tenido un 60% de humedad y ahora, como veis, tenemos un 51%. Ha bajado un poco la humedad, pero también puede ser por el paso de la hora y media. Así que, en conclusión, esta prueba nos quiere decir que es un ventilador clásico, por así decirlo, solo que con una estructura moderna y con unos añadidos. Ahora vamos a ver, utilizando el micrófono, qué tal tiene la sonoridad, es decir, si se escucha mucho y tal. Vamos a ver los decibelios, a ver qué pasa. Vamos a terminar ya este vídeo con las conclusiones, lo que me gusta, lo que no, etcétera, etcétera. Este dispositivo, ¿a quién va destinado? Va destinado a personas que necesiten una ventilación y no una climatización. Una climatización puede ser, por ejemplo, un aire acondicionado. Y los aires acondicionados hay gente que le sienta mal por las fosas nasales, le sienta mal por la mucosidad, porque es muy caro, pagamos mucho de luz, lo que queráis. Hay gente que prefiere la ventilación. Para ese tipo de gente va destinado este producto. Y le damos una vuelta de tuerca más, sabiendo que es, digamos, que un ventilador clásico, solo que ha perdido el diseño original de los típicos de 3 aspas con su soporte y las 3 patitas, en favor de un diseño más elegante, más sobrio y distinto. Entonces,
Este dispositivo va destinado a esas personas. ¿Cumple lo que promete? Sí, es una ventilación que si la tenemos enfrente o si la tenemos oscilando nos va a proporcionar aire frío según nosotros queramos. Tiene 3 modos de potencia, que está muy bien. Eso sí, el ruido no es que sea muy llamativo, sobre todo a los que estéis acostumbrados a ventiladores. Tenemos un ruido de entre 59 y 74 decibelios, así que no está tampoco nada mal. Le unimos también su modo noche para dormir, su modo natural y su modo normal, y nos queda pues un conjunto bastante completo junto a la oscilación y sobre todo también el añadido de la ionización. La ionización, como ya habéis visto y os he comentado y todos o muchos sabréis, es para purificar el aire de bacterias y de cosas así. Para gente que fume está muy bien y bueno, pues es interesante sin duda alguna para algunas personas. Dicho esto, me ha gustado mucho también el control, que podamos controlarlo no solo por el panel táctil, sino usando wifi, usando también el mando a distancia. 3 formas de controlarlo para las mismas funcionalidades, que está muy bien y según pues el sitio nos interesará más unas u otras. Otra cosa positiva es el diseño, que para mí tiene sombras y luces. Las luces, pues un diseño muy elegante, muy sobrio, están muy chulos así en negro, muy bien acabado, un poco inestable pero no se va a caer. Pero yo he hecho en falta detalles premium, es decir, que tengamos acero por esta parte o por la base, y ese tipo de cosas sí que las he echado yo quizás de menos. Aparte de eso, pues lo demás más o menos entra dentro de lo normal, con su potencia, con su diseño, su funcionalidad, todo más o menos está bastante bien y bastante equilibrado por menos de 80-75 euros. De hecho, ahora están en oferta, en unos, creo que era 72,20, 72,80, no lo sé, porque lo voy a poner ahí, lo he puesto en la introducción y lo voy a poner aquí ahora, o sea que no os vais a perder. Así que bueno, espero que os haya gustado este extensísimo vídeo para analizar este producto de Cecotec, que os guste, sobre todo que os sirva. Un saludo a todos, gracias por estar ahí, chicos. Recordad compartir todos, comentar, etcétera, etcétera, y comprarlo si queréis, que ahí abajo os dejo la descripción. ¡Adiós!